Buenas noches, mi nombre es María Cecilia Cueva, alumna del curso de Economía de la sección S21A y mi profesor es Eduardo Miranda. Hoy hablaremos sobre las políticas económicas. Las políticas económicas es el conjunto de acciones y decisiones que el Estado realiza con la finalidad de proporcionar estabilidad y crecimiento económico en el país. Los objetivos de las políticas económicas se dividen en criterios coyunturales que vendrían a ser a corto plazo y los estructurales a largo plazo. Sobre los objetivos a corto plazo podemos mencionar los siguientes: estabilidad económica de precios, pleno empleo, balance externo, y sobre los precios a sobre los objetivos a largo plazo podemos mencionar los siguientes. Son la satisfacción de las necesidades colectivas, el nivel estable de precios, brindar protección a las industrias y brindar seguridad de abastecimiento y la producción equitativa de ingresos. Con respecto a las políticas fiscales, decimos que es el conjunto de acciones que realiza el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de recaudar impuestos y de velar por la correcta distribución de los mismos. Existen dos clases de política fiscal, las cuales mencionaremos a continuación. Está la política fiscal expansiva, que es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza específicamente por dos rasgos principales, que es el aumento de gasto público y la reducción de la recaudación fiscal por medio de bajadas de impuestos. Aumentos del gasto público a través de la inversión de obras públicas como carreteras, hospitales, etcétera, o incrementando las ayudas a las familias y empresas, los subsidios. Esto se traduce en un aumento de la demanda agregada que supone un incremento de producción y del empleo. El efecto negativo que pudiera ocurrir es que al aumentar la demanda suben también los precios, lo que podría generar la inflación. Baja los impuestos, así aumenta la renta de uso así aumenta la renta. De esta forma las familias disponen de mayor dinero para consumir y disminuyen los impuestos para las empresas, por lo que las empresas tienen más recursos para invertir, estimulando la inversión y la creación de empleo. La política fiscal restrictiva, cuando hay inflación, el gobierno puede intervenir con el objetivo de controlar la demanda agregada y así provocar un descenso de los precios. Para ello, utilizará los mismos instrumentos que en la política expansiva, pero en el sentido inverso. Por lo tanto, actuará disminuyendo los gastos públicos y subiendo los impuestos. Con respecto a disminuir el gasto público, si el Estado gasta menos en inversiones públicas, transferencias o comprando menos, contraerá la demanda, por lo tanto, los precios disminuirán. Con respecto a la subida de los impuestos, disminuye así la renta disponible de las familias, que reducirán el consumo, y las empresas, al tener mayor coste se disminuirá la inversión. La reducción de ambos supondrá una disminución de la demanda agregada, por lo tanto, de los precios, pero puede afectar negativamente al empleo. Con respecto a las políticas monetarias, la política monetaria constituye un instrumento de suma importancia para lograr la estabilidad de la economía y en función al objetivo que se persiga, se puede dar de dos tipos: política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. En la política monetaria expansiva, su objetivo es fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, por lo que será un tipo de política requerida en las fases de crecimiento o de crisis económica. Si el Banco Central de Reserva del Perú considera que hay que reactivar la economía, puede prestar más dinero en las subastas semanales y aumentar las facilidades permanentes y reducir el coeficiente de caja. Estas medidas bajarán el tipo de interés que presta a la banca comercial. Por tanto, al aumentar la oferta monetaria y reducir
el tipo de interés, los agentes privados se verán más estimulados a solicitar préstamos con, con lo que aumentar el consumo o la inversión. No obstante, hay que tener en cuenta que esta política expansiva también puede tener efectos negativos, ya que, como sabemos, aumentar la cantidad de dinero por encima de las necesidades de la economía puede provocar subida de precios. Con respecto a la política monetaria restrictiva, su objetivo es controlar los precios si estos están subiendo más de lo previsto. Entonces, el Banco Central de Reserva del Perú prestará menos dinero en las subastas, concederá menos facilidades permanentes o subirá el coeficiente legal de caja. Estas medidas disminuyen la oferta monetaria y aumentan el tipo de interés, por lo que la demanda de dinero de las familias y de las empresas para dirigirlas al consumo o a la inversión disminuirán y se podrá controlar la subida de los precios. No obstante, esta política puede conducir a una falta de liquidez de la economía que limite las posibilidades de crecimiento económico y de la generación de empleo. A las empresas les resulta más caro pedir préstamos para financiar sus proyectos de inversión, por lo que probablemente no cometerán los mismos errores. Eso sería todo con respecto al resumen. Gracias por su tiempo. Hasta luego.